¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Bride? El marido de Yonka visita a Cian. Dice que quiere hablar sobre Beiza. Este es el plan de Beiza. El hombre dice que Beiza encargó una lápida y quiere que se la entreguen a Cian en 5 meses. Entonces Beiza encargó una lápida para ella. Cian no puede encontrarle ningún sentido a esta situación. Cian está muy preocupado por Beiza. Cemil no logró separar a Ancer de Cian. Pero tampoco puede renunciar a su hermano. Beiza pelea con la señora Mukadder y le dice que no quiere bañarse. Intenta convencer a todos de que es malo. Cian también va a Beiza. Ancer ya no puede escuchar los gritos y gritos de Beiza. Le echa un balde de agua a Beiza. Todos experimentan un gran shock. Así, Beiza se lava. Dagger sale rápidamente de la habitación y se va. Cian le pregunta a Ancer por qué trató mal a Beiza. Aunque Ancer dice que Beiza está intentando engañar a todos, no puede convencerla. Nusret se enteró de que el bebé de Yonka podría nacer con una discapacidad. Si el bebé de Yonka queda definitivamente discapacitado, entonces hará que maten a Yonka. Porque Yonka lo sabe todo. Ancer le dice a Cian que Beiza miente y actúa. Beiza consiguió volver loco a Ancer. Cian le cuenta a Mukadder sobre la lápida que ordenó Beiza. Él le dice que Beiza puede suicidarse y que tenga cuidado. Beiza dice que le dejen hacer lo que quiera. Gulsum comienza a mantener correspondencia con Melih bajo el nombre de Merve. Melih intenta deshacerse de Gulsum. Cian invita a Beiza a dar un paseo por la playa. Ancer recuerda que Beiza lo desafió. Ancer ve a Cian y Beiza caminando. Ancer no puede entender que Cian salga a caminar con Beiza a pesar de lo que le dijo. Cian le dice a Beiza que no hay nada más importante que su hijo y que Ancer no será un problema. Cian le dice a Beiza que sabe que ella compró una lápida. Dice que su hijo no se quedará sin madre y que él no lo permitirá. Beiza abraza a Cian. Dagger lo ve desde el balcón. Cian decide llevar a Beiza a comprar el bebé. Ancer los ve irse. Mukadder se acerca a Ancer y le dice que abandone esta casa mientras todavía tenga la oportunidad. Deria llega a Ancer. Mukadder dice felizmente que Ancer está muy triste y que fue de compras con la primera esposa de su marido. Ancer está muy feliz de ver a su tía. Deria le dice a Ancer que no puede recuperar a su marido sin quedar embarazada. Beiza llevó a Cian usando a su bebé. Todo el mundo quiere que Dagger abandone la mansión. Entonces debería arruinar la mansión quedándose embarazada. Pero si no quiere un bebé, entonces Ancer no tiene nada que hacer en esta mansión. Cian se ofrece a preparar la habitación del bebé. Beiza actúa con modestia y dice que debería ser una simple cuna. Cian se ofrece a preparar él mismo la habitación para el bebé. Lo hará en secreto desde Dagger. Beiza y Cian regresan a casa. Beiza cuenta con mucho gusto que cenó con Cian. Dagger se enoja y se va a su habitación. Cian se debate entre dos mujeres. Cian se enfrenta a Ancer. Él le pide que no se moleste porque hicieron todo por el niño. Dagger dice que no entiende su abrazo. Ancer dice que Beiza declaró la guerra. Cian dice que se debate entre su hijo y la daga, pero que su hijo prevalecerá. Por la noche Cian recibe un mensaje. Beiza llama abiertamente a Cian. Mientras Ancer duerme, Cian sale lentamente de la habitación. Beiza intenta hacer papel tapiz para el bebé en su habitación. Beiza intenta hacer negocios secretos con Cian. Beiza levanta la chaqueta de Cian y la mete dentro. Así intentará volver loco aún más a Ancer. Cuando Ancer se despierta, no puede encontrar a Cian con él. Cuando Cian entró en la habitación, no llevaba puesto su cardigan. Melih le dice a Gulsum que quiere conocer a su amigo. Sude está muy celoso de Melih. Beiza rocía su propio perfume en la chaqueta de Cian. Los envía a la habitación de Gulsum y Ancer. Mientras Ancer desayuna, Beiza se acerca y deja que Ancer huela el perfume. Ancer se da cuenta de que hay el perfume de Beiza en el cardigan de Cian. Cian se levanta de la cama y sale de la habitación la segunda noche. Ancer se da cuenta de que Cian se ha ido. Mientras Beiza y Cian piensan juntos en un nombre para el bebé, Ancer entra en la habitación y los ve juntos. ¿Saldrá Ancer entre Beiza y Cian?
¿O escuchará el consejo de su tía y quedará embarazada? Por favor, comparte tus ideas conmigo. Para seguir la serie Bride, dale me gusta a mi vídeo y suscríbete a mi canal. No olvides iniciar sesión y activar las notificaciones. Adiós.